Hola, sean bienvenidos a esta clase gratuita de trading, donde aprenderemos sobre un tema crucial para todos los traders que están empezando en los mercados financieros y sobre todo para los que operamos con criptomonedas como el Bitcoin, ya que son muchas veces más volátiles que los mercados tradicionales como las acciones o el Forex. Esta clase contiene las partes más destacadas de la primera sesión del curso integral de trading, el curso más completo de nuestra academia Crypto Hunters, que consideramos es ideal para novatos sin conocimientos en finanzas o especulando con criptomonedas, y si ya tienes experiencia previa, también te va a aportar mucho valor, porque te ayudaremos a construir un sistema de trading fácil de seguir y además conocerás las bases fundamentales para gestionar el riesgo y tu portafolio, que es lo que nos va a dar la consistencia y rentabilidad en el tiempo que tanto queremos. El curso completo consta de 30 sesiones grabadas con una duración de 45 minutos a una hora, enfocados a poner en práctica los sistemas de trading y las estrategias de gestión de riesgo para que puedan empezar a operar en los mercados con verdadera confianza. Que está fundamentada en la lógica de saber cómo funciona el mercado cripto, del por qué se mueve como lo hace y operar sin miedo a quemar tu cuenta, bien sea que operes en spot o apalancándote en futuros. Lo más importante es que tendrás a disposición el acompañamiento de los tutores por 3 meses para que puedas conversar con nosotros en sesiones en vivo y resolver todas tus dudas. Además, estaremos constantemente en contacto por nuestro chat de Telegram, donde nuestros traders y alumnos comparten conocimientos a diario. Esperamos que disfrutes de la clase. Ok, bueno, bienvenidos con esta introducción al manejo del riesgo, que obviamente no podemos empezar si no definimos lo que es el riesgo en sí. Es importante que tengamos claro esta definición. La versión corta y sencilla sería esta que está acá, que es la probabilidad de que ocurra un evento adverso, ¿okay? O un evento diferente a lo esperado y las consecuencias de que esto suceda. El hecho de que exista cierta probabilidad que ocurra algo fuera de lo esperado, me deja algo entredicho. Este tema es bastante recurrente en todos los sitios, donde sea que ustedes entren, entonces siempre hay gente hablando sobre, bueno, el manejo de riesgo, manejo de riesgo, manejo de riesgo. Y no es por nada, ¿ok? Es uno de los temas más importantes, que yo considero más importante, al igual que todo el equipo de Crypto Hunters. Incluso me atrevo a decir que es más importante que saber qué herramientas ustedes pueden utilizar para entrar o no en los mercados. Porque todo el mundo habla sobre el manejo del riesgo, entendiendo el manejo del riesgo como un proceso de identificación y análisis de los riesgos, con la finalidad de reducir esos posibles impactos, ¿ok? De que estos eventos adversos sucedan sobre nuestras finanzas. Ahora, ¿por qué todo el mundo habla de esto? La probabilidad de que ocurra algo fuera de lo esperado a mí me deja un panorama de incertidumbre y resulta que en los mercados financieros, entiéndase como el mercado tradicional, con su mercado de acciones y los commodities, el mercado de divisas, el mercado de criptomonedas, digamos que todos ellos tienen algo en común, ¿cierto? Y es que siempre habrá incertidumbre. ¿Cuál sería entonces mi riesgo en sí? Bueno, que las cosas no vayan como lo esperado, ¿ok? Esto obviamente afecta nuestras finanzas porque el trading como tal es un negocio real, es un negocio en el que invertimos dinero, invertimos tiempo como en cualquier otro. Si no tenemos un control, esta misma incertidumbre muy probablemente va a drenar el capital. ¿Cuál es el error que cometen muchas personas cuando entran a los mercados en general? Primero, se van a buscar las herramientas que necesitan para agarrar una entrada, ¿cierto? Sea el RSI, sea el MACD o lo que digan las medias móviles, si el precio está por encima, si el precio está por debajo. Eso es lo más superfluo que hay a lo largo de este curso y se van a dar cuenta de por qué digo esto, de por qué esto es así. Después que identifican una o varias herramientas, las personas que están entrando, y después que tenemos una entrada, entonces llega el primer problema, ¿ok? ¿Dónde voy a cobrar? Se enfoca tanto en buscar una entrada que ni siquiera puede ver el panorama completo, ¿ok? Vamos a suponer que ahora el precio va en contra. Estoy perdiendo algo de dinero. ¿Dónde debo aceptar que me he equivocado? ¿Okay? ¿Dónde voy a empezar a asumir las pérdidas? Siquiera antes de entrar a ese trade, yo las asumí. Yo asumí alguna pérdida, saqué cuentas realmente de cuánto estaba arriesgando antes de entrar a la operación. Capaz me asusto si lo hago, ¿no? Cuando no he sacado cuentas de nada. Entonces, por experiencia propia, les diré que es común no hacer nada de esto, ¿ok? Cuando se está empezando, ¿ok? No hay un plan para nada. Nada más hay emociones, hay adrenalina, hay ganas de apostar, hay ganas de tener la razón, cero ganas de perder porque nadie quiere perder, obviamente.
Digamos que a nivel emocional es muy primitivo, ¿ok? Es muy impulsivo encontrarse en esta situación. Tendría entonces mi entrada, mi stop loss y mi take profit. Esta herramienta de TradingView, esta que ven acá en verde y rojo, me permite ver incluso la situación de riesgo-beneficio acá, ¿no? O por lo menos a simple vista parece un trade asimétrico. ¿Qué es eso más o menos de un trade asimétrico? Bueno, el recorrido desde mi entrada hacia el take profit es más amplio que el recorrido de mi entrada hacia el stop loss. Ojo con esto, o sea, estoy basándome únicamente en esta captura, porque esta herramienta sí muestra lo que es el riesgo-beneficio. Entonces, cuando yo tengo todos los puntos claros, entrada, salida y take profit, resulta que mucha gente piensa que, bueno, listo, o sea, con esto ya yo estoy manejando mi riesgo, estoy haciendo todas las cosas bien, mis trades asimétricos, pero resulta que hay otro factor que es importante, que no lo hemos mencionado hasta ahora, y es el position size, ¿okay? El tamaño de mi posición con respecto a mi capital. Aquí es donde muchísima gente falla y es a veces el yugo que no les deja avanzar, ¿no? La mala gestión de su propio dinero. Estamos bajo un mercado donde las probabilidades para ganar no es que estén a favor de entrada, ¿no? Sobre todo cuando me dicen que nada más tengo el 50% de probabilidad a mi favor. Entonces yo debo empezar a hacer ajustes, ¿cierto? Y lo primero que yo debo hacer es gestionar correctamente mi capital. Súper importante. Para este ejemplo, vamos a asumir un 1%, del capital por cada trade. ¿Ok? Esto es lo que vamos a estar arriesgando. En este caso, bueno, este 1%, que son estos $55, porque tengo un capital de trading de 5.500, esto no representa el position size. Este 1%, el 1% de $5.500 que vienen siendo $55, no es mi position size, sino que este es el riesgo, ¿ok? En términos monetarios, que yo voy a asumir que tengo que aceptar en caso de que este trade que tenemos acá, que vimos en el ejemplo anterior, es este mismo que está acá. Bueno, esto es lo que yo voy a perder, ¿no? Básicamente, si el precio termina tocando mi invalidación o termina tocando el stop. Entonces, sobre mi capital de $5.500, yo estoy cómoda en aceptar pérdidas de $55. Quizás otra persona, aún manejando el mismo capital que yo, esté cómoda arriesgando $30. ¿Okay? En ese caso, estamos hablando casi la mitad o casi un poco más de un 0.5%. ¿Okay? Ese sería el riesgo para esa persona. Entonces, una vez que yo estoy de acuerdo con este valor, con estos $55, entonces yo voy al siguiente paso. Esto es lo primero. En base a mi capital de trading, yo debo definir con cuánto yo estoy cómoda para arriesgar por trade. Entonces, listo el primer paso, ahora sí podemos hacer el cálculo manual del position size. ¿Okay? Esto es una fórmula súper sencillita, muchachos, donde uno divide el riesgo por el recorrido del stop loss, ¿ok? En términos de porcentaje. Vamos a dividir, repito, el riesgo por nuestro stop loss en términos de porcentaje, aunque esta porción que está acá de las fórmulas solo se refiere a que yo debo hacer una conversión, ¿no? de porcentaje a decimal. ¿Okay? Entonces vamos a suponer que este recorrido de este stop loss que está acá desde mi entrada hasta el punto de invalidación es de un 5%. Entonces, ese 5% es el valor que yo utilizo acá y lo divido entre 100. El producto que yo obtengo de eso viene siendo 0.05 o lo que es lo mismo un 5%, pero pasado a decimal. Entonces yo divido los $55 que viene a ser mi riesgo entre esos 0.05 y obtengo mi position size o el tamaño de mi posición, que en este caso son $1.100. Esta fórmula me indica que por cada trade que voy a tomar, okay, yo voy a arriesgar el 1% de mi capital. Para asumir una posición, lo vamos a hacer con una cantidad de $1.100, que este es el tamaño de mi posición. Si el trade es invalidado, si tomo el stop loss, entonces vamos a perder un total de $55. Si acertamos, asumiendo que desde mi entrada hasta el take profit tengo un 15%, entonces yo voy a tomar una ganancia de $165. El stop loss puede estar situado a un 5%, o de repente no a un 5%, sino a un 10%. Y yo aún así voy a arriesgar exactamente lo mismo. ¿Okay? En ese caso,
el stop no está a un 5%, sino un 10%, entonces el position size cambia. Es menor la cantidad de margen que yo voy a utilizar, pero el riesgo será fijo, ¿ok? De repente, si el trade es de un 10%, yo voy a utilizar entonces la mitad, más o menos unos 600 y tanto, o un poco menos. Pero bueno, no todo es setup y análisis técnico, ¿no? También existen otras herramientas externas, por decir de alguna manera, que nos van a ayudar bastante en el camino. Una de esas herramientas son las calculadoras de riesgo, indispensable para todo especulador, así como la bitácora de trading, que es un diario donde guardaremos registro de todas nuestras operaciones. La finalidad de esto es poder encontrar más fácilmente los errores que podamos estar cometiendo, ¿no? Y establecer planes para poder mejorar. Y una vez que supero la etapa de los errores, porque esto también hay que mencionarlo, entonces créanme que es gratificante ver a través del tiempo lo tanto que hemos evolucionado y que no sería posible verlo si no tenemos ese registro a la mano. Y no es nada más ver qué tanto me equivoco, no, sino que uno cuando supera esa etapa resulta que entonces ves el crecimiento, ves a través de los meses, a través de los años y eso es bastante gratificante. Calculador de riesgo. Con este vamos a obtener cálculos rápidos sobre la cantidad de contratos a operar, position size, riesgo fijo, apalancamiento y otra data de interés. Lo mejor de todo esto es que todo este trabajo que estoy mencionándoles acá, ya esto está hecho. En Crypto Hunters tenemos una bitácora bastante completa que nos hace todos estos cálculos y donde vamos a poder tener registro de todas estas operaciones. Si no la tienen, todavía lo pueden solicitar el enlace a través del chat. Porque como tú dices, a veces uno lee tanto y uno ve que mencionan tanto manejo del riesgo en todos lados, que uno a veces no cae en cuenta de que realmente es súper importante. Entonces, listos, aquí están los ejemplos, esto es el por qué tú debes utilizar una bitácora, porque esto es el por qué necesitas enamorarte de las calculadoras. Como no tenemos certezas, entonces por lo menos yo quiero tener certeza sobre mi dinero, ¿cierto? Sobre el flujo de dinero que va a estar entrando y saliendo, toda esta dinámica, ¿no? Que es el trading. Si yo puedo tener control sobre mi dinero, sobre mi capital, creo que ya ahí le llevamos una morena, ¿no? Al mercado. Y ahí empezamos a controlar muchísimo todo este tema. Como les dije al principio, el manejo de riesgo no es lo único. Era una entrada, un stop loss, una salida, no es lo único. Si así fuese, sería muy fácil, ¿no? Pero bueno, la idea es esta, que empecemos con buen pie. Empiecen a utilizar las herramientas, se vayan acostumbrando y bueno, ya entraremos en calor para la siguiente clase. ¿Qué tal te ha parecido el primer preview de nuestro curso? No tenemos duda de que si aplicas esta fórmula para calcular tu riesgo, habrás empezado uno de los hábitos que más beneficios te dará a lo largo de tu carrera y estarás un paso más cerca de la tan esperada rentabilidad. Apóyanos con tu like si te ha gustado y comenta si esta información te ha sido de provecho. Y recuerda que esta es solo la primera sesión de nuestro curso integral de trading. En el siguiente video hablaremos sobre los principios de la acción del precio y del por qué es tan importante esta forma de analizar los mercados para mejorar tu nivel de análisis técnico. Si quieres conocer más sobre nosotros y nuestras promociones, visita nuestra página web y redes sociales que te dejaremos en la descripción del video. Te esperamos.